Porque es que hay tantas personas pensionadas que terminan con deudas que los llegan hasta el cuello. Sí, el tema acá principal es porque empezaron con deudas, estando todavía activos, estando trabajando, y esas deudas principalmente fueron autorizándolas que se las rebajaran del salario. Ahora, esas deudas que tenían la autorización de rebajo directamente del salario, cuando la persona se pensiona, normalmente dentro del mismo contrato viene la autorización para que en el caso que se pensionen, también se lo sigan rebajando de la pensión. Pero recordemos que no es lo mismo, por ejemplo, ganar 1.200.000 que cuando yo me pensiono gano 800. Entonces, tengo la misma obligación de pago, las mismas necesidades familiares, pero una reducción importante en el ingreso. Claro. Cuando uno paga una deuda y usted está pagando constantemente, uno siente como que no baja. Ah, pero deje usted de pagar la deuda un par de meses. Y se le infla. Sí, claro, es que crece rapidísimo. Cierto. Porque es que crece tanto una deuda cuando usted no paga. Vea, lo he dicho montones de veces. Lo que mata a un deudor son los intereses, no es la deuda, son los intereses. Entonces, ¿qué pasa, José? Hay préstamos de préstamos. Yo podría conseguirme un crédito del 12% anual, como puedo tener una tasa del 36%. Entonces, imaginémonos que yo tengo un préstamo de 10 millones de colones. Me está generando 3.600.000 colones al año de intereses. Es un montón de plata. Si yo no pago 2 o 3 meses, esa deuda, más bien, en vez de bajar, va a subir un Como la montón. espuma, Ah, sí. ¿verdad? ¿Qué opciones tiene una persona jubilada para negociar sus deudas? Vea, como negociarlo es muy poco probable. Lo que pasa es que los bancos normalmente nunca hacen arreglos de pago, no negocian bajar las cuotas, muchas veces no negocian alargar plazos y sobre todo cuando son personas pensionadas. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad de que van a tomar el dinero directamente de la pensión de la persona. Entonces, están en una posición fuerte y están en una zona segura, donde tomo el pago directamente de la pensión. No negocian, eso no lo hacen, salvo que la persona eventualmente logre quitar ese rebajo del pago del préstamo de su pensión. Y Resulta ser que la pensión no se puede embargar, pero si ese pensionado tenía su casita, logró tener un carrito al momento de pensionarse, esos bienes que tenga ese pensionado sí los pueden embargar por una deuda de una tarjeta de crédito, de quizás de un electrodoméstico que se compró en un almacén, algo que ocupaban para su casa, una construcción, hacer un arreglo, hicieron un préstamo pequeño. Si no lo pueden cubrir, van a ir a demandarlos y les van directamente a embargar los bienes que tenga, sea lo que sea. Bueno, entonces volvamos a Doña Amparo, porque debe haber muchos Doña Amparo también viéndonos ahorita. ¿Qué consejo le podríamos dar a una persona que, como bien decía Josito ahorita, dice, bueno, lo que me llega de pensión es nada por tantas deudas? ¿Qué consejo se le puede dar para que primero respire, se calme y busquemos una solución? Vea, yo el mejor consejo que le doy a un pensionado es, porque a muchos se les ocurre, tienen tal vez su casita, tienen muchas deudas y dicen, voy a ir a hacer una hipoteca para hacer una sola deuda y tener mayor liquidez. El mejor consejo que yo le puedo hacer es no hagan eso. Nunca pongan una casa a responder por deudas pequeñas. Y lo otro es que podrían analizar si son, digamos, personas aptas para que entren a un proceso de insolvencia. Si entran a un proceso de insolvencia, podríamos eliminar todos los rebajos automáticos que están en esa pensión. hablemos de las deudas que ya pueden prescribir o vencer. Esto podría beneficiar a una señora como Doña Amparo. Definitivamente. Vea, le hemos ayudado a muchos adultos mayores cuando se prescriben las deudas. Hay deudas muy viejas. En este momento ya estamos en julio del 25. Todas las deudas que dejaron de recibir pagos a partir de julio del 2021 en este momento ya están prescritas. Es decir, podríamos pedir prescripciones y también se puede revisar algo que se llama la caducidad del proceso. Con esas dos cosas podrían eliminar muchas deudas a los adultos mayores. Ahora, ¿qué posibilidades hay o qué tan viable ve usted, por ejemplo, solicitar un rebajo de intereses o una reestructuración de la deuda propiamente? Ya me quedó claro que los bancos, pues eso no es una opción, pero... No lo ¿algo hacen. similar? La única forma de renegociar, por decir algo, esto es trasladar, por ejemplo, si yo tenía en un banco una deuda y quiero tener una mejor tasa, un plazo mayor, es ir a otro banco a que compren esta deuda y tal vez lograr las condiciones que yo quiero. Esa sería una opción. Si ya definitivamente no
como les decía, podría uno pensar y analizar en un proceso de insolvencia que, bueno, le digo insolvencia, pero se llama proceso concursal. Okay. Pero ¿qué hacer? Porque, digo, aquí es muy fácil para uno, ¿verdad?, sentarse como a buscar esas soluciones. Yo me pongo en los zapatos de doña Amparo. ¿Qué hacer cuando ya lo que le llegue pensión es que ni siquiera le alcanza para lo básico? Sí. Vea, eso lo veo a diario. Ustedes se quedarían, yo creo que ustedes quedarían asustados si trabajaran un día conmigo en oficina. Vea, he visto pensiones de 1.800.000, de 1.200.000, de 900.000, de 800.000, y he visto gente recibiendo 24.000 colones al mes. Entonces, no, se van una semana. He visto de 60.000, de 120.000, pero también he visto pensionados recibiendo 94 colones. ¿Qué? Ni nada. Nada. ¿Qué hace usted con 94? Es que ni un chocolate ni le siquiera una alcanza. galleta. Entonces, Sí, exacto. ¿y qué es lo que pasa? Que son personas que fueron profesionales, fueron educadores, fueron médicos, toda su vida, pero se cargaron de deudas, se pensionan, y ahí es donde viene el problema serio, que ahora cuando ya no pueden trabajar es cuando más necesidades tienen. Ay, eso es verdad, porque las enfermedades, o sea, cualquier sinnúmero todo se de junta. cosas, sí. Ahora, también, licenciado, me gustaría que identificáramos como los errores más comunes que cometemos o que cometen los jubilados y que pueden terminar en juicio o en embargos. Vea, le voy a hablar del error más, digamos, más común, pero para mí el peor de los errores. Ir a sacar un préstamo a una cooperativa, a un banco, porque les dan prestado todo lo que quieran, pero ir a sacar un préstamo para darle el dinero a otra persona, para ayudarle a pagar préstamos a otra persona con la promesa que les van a reintegrar el pago mes a mes, y esa reintegración de ese pago nunca llega. Entonces van perdiendo la liquidez de su propia pensión por ayudarle a alguien. Es feo decirlo, pero no comprometan esa pensión para ayudarle a nadie. Ese es el peor error. Luego, hacer préstamos para pagar préstamos es el segundo error más grande. Y luego, pedir prestado para pagar cuotas de préstamos que tal vez la persona ya no puede pagar. Eso es otro error muy, muy grande. Estoy segura que doña Amparo nos está viendo en este momento, y si usted tiene una duda similar a la de doña Amparo o algún otro problema que tenga que ver con crisis financiera, con cobros judiciales, con también todo lo que tiene que ver con temas incluso hasta de embargos o juicios por estos temas financieros, déjese rescatar por el licenciado José Hernández, que está al rescate de los deudores. Precisamente usted lo puede encontrar en cualquiera de estas vías, ya sea a través de su WhatsApp, su teléfono fijo o en redes sociales, que se mantiene bastante activo aclarando dudas. Y si lo prefiere, sería mucho mejor que tenga una cita cara a cara con el licenciado José Hernández. Saque su cita con él, le va a guiar, todo tiene solución menos la muerte, así que el licenciado José Hernández es especialista en este tipo de temas, al rescate de los deudores. Aquí tengo una consulta que nos hace una televidente que me envió un mensajito que dice que ella tiene una duda. Ella, una cooperativa, le quitó su casa por ser fiadora del esposo y la embargaron por una tarjeta. Dice, y eso queda para pensión, entonces ya no me podrían embargar hasta que se pague esta de 2 millones, por mes son 11.000, es decir, nunca me podría embargar la cooperativa. O sea, tengo un embargo de 11.000 que va a ser toda la vida. Deben ser 11 millones. Ajá. Vea, no. La cuota que paga mensualmente. La pensión no se puede embargar definitivamente, pero sí le podían embargar la casa. Por ahí nos decía que perdieron una casa por el tema de deudas. Si ya no quedó ningún otro bien del pensionado, ya no lo van a poder cobrar. Pero lo mejor es revisar el expediente, estar seguro de lo que está pasando, qué fue lo que se firmó, para tener claridad si eventualmente llegó el problema hasta ahí o si eso va a seguir más. Hay recursos gratuitos, licenciado, también para las personas que tal vez no pueden pagar una asesoría. Vea, sí los hay. Recordemos que las universidades tienen consultorios jurídicos de estudiantes de Derecho, que son ya estudiantes avanzados. Eso sería el mínimo que se puede hacer. Yo sí recomiendo hacer un poquito de esfuerzo y pagarle a un experto en temas de cobro judicial, porque es todo un mundo eso. Pareciera algo muy fácil, pero no lo es. Pero sí pueden acudir, digamos, a las universidades
y enfrentar eventualmente un proceso con ellos. Licenciado, hay personas, no digo que sea el caso de doña Amparo, pero que de pronto ya tenían alguna deuda, tal vez estaban pagando bien, pero resulta que se enfermaron y tuvieron que pedir un préstamo para poder comprar las medicinas o para poder hacer algún examen. Al final se le juntaron 3 deudas y las 3 ya están en cobro judicial. ¿Qué pasa en esos casos? Vea, el tema es, podríamos buscar una solución integral por medio de un proceso y unir todo. La otra es tratar de negociar con cada uno de ellos y dar por terminados los procesos de manera individual. O eventualmente, pues no queda más que pagar, pero como yo le digo a la gente, si no puede pagar porque la decisión es comer o pagar deudas, pues hay que comer, Claro. definitivamente. Entonces, lo mejor es siempre buscar la asesoría y elaborar una estrategia, y en este caso de deudas, la estrategia tiene que ir en 2 vertientes. Una estrategia financiera y una estrategia legal de la mano. Ahora, ¿qué documentos, por ejemplo, no debería firmar doña Amparo o cualquier otra persona jubilada en este tipo de posición? No debería firmar nunca un documento donde también se convierta en deudora de alguien, es decir, no sea fiadora. Por favor. Sí. No firme ningún documento donde usted comprometa su casa. No firme ningún documento donde usted comprometa su propia pensión. Entonces yo diría que son esos 3 elementos muy importantes. Una persona que ya tiene un embargo, que no tiene más bienes, ¿puede llegar a recibir otro embargo a pesar de que haya quedado con el salario mínimo? Sí, lastimosamente el criterio del Ministerio de Trabajo es que se pueden recibir varios embargos sobre un salario. Pero esto es para personas que están activas, porque el pensionado, recordemos que no puede tener embargos. Lo que sucede con los pensionados es que hacen varias autorizaciones para que se los rebajen directamente la pensión. De ahí es donde yo les digo que yo veo todos los días donde llega un pensionado con una pensión de 900,000, 800,000, más de 1 millón y recibiendo 20,000 colones. ¿Por qué? Porque lo van autorizando y lo van autorizando. Y no hay ninguna ley en Costa Rica que proteja un ingreso mínimo de un pensionado. Uy, eso es importantísimo y mucha gente lo desconoce, como dicen, se va en todas. Entonces, bueno, en el caso de doña Amparo, de doña Ana, de don José, ¿hay solución? Sí, hay solución, siempre la hay. Lo que sí es que es importante pues buscar la asesoría adecuada y, como les digo, que el abogado les pueda plantear una estrategia que vaya de la mano, la parte legal y la parte financiera. Pero sí la hay, siempre hay. Yo pienso en la otra parte también, Paulita, y es que siempre terminan llamando ni siquiera a doña Amparo, sino a todos los familiares de doña Amparo. ¿Cierto? Como si fueran los deudores. Entonces ya no solamente hay un tema emocional de que no puedo pagar la deuda, sino un tema emocional de vergüenza porque tiene que dar una explicación a sus familiares. Sí, hay una forma como de presionar, digamos, de empezar a llamar a todo mundo, pero es que el tema es que es muy fácil. Hoy en día uno hace un estudio crediticio de una persona y aparecen los números de teléfonos de toda la familia, de los hermanos, bueno, es increíble. No debería suceder, lastimosamente así lo hacen algunas empresas cobradoras. La ley sí protege esto, pero el que se tiene que quejar no es el deudor. El que se debe quejar más bien es la persona que está recibiendo las llamadas y que no es deudora. Perfecto, licenciado José Hernández, muchísimas gracias gracias por esta asesoría. Les voy a